Analisi honen ondoren, eta Sabino beraz maileko parte honetan ja proposamen batzuk egin ditu, eta beste gabe hitzan nango diot aldatzen diren bitartean, Pauli, eta berak esan bezala Lokarriren Amaren erronka bera dizkidetzu sozialerako dokumentua. Bueno, mi intención es tratar de comentar cuáles son las claves a juicio de Lokarri sobre este tema del que tanto se está hablando ahora, que es este tema de la reconciliación. Y bueno, voy a intentar apuntar algunas ideas que permitan pues dar algunas pistas sobre cuál tiene que ser la definición, el contenido y el trabajo que hay que hacer dentro de este proceso de reconciliación social. Bueno, para enmarcarlo dentro del proceso de paz, yo creo que dentro de este proceso de paz en realidad están conviviendo tres procesos diferentes. Cada uno de ellos tiene pues sujetos y objetivos distintos, pero al final son tres procesos que vamos a tener que tratar de gestionar y a los que tratar de buscar una salida. Y son concretamente los procesos de certificación del final de la violencia, el proceso de diálogo político y el proceso de reconciliación social. Bueno, con el tema de gestionar el final definitivo de la violencia, pues después de la declaración de ETA del 20 de octubre se ha cumplido un primer y muy importante objetivo, que era conseguir que precisamente la violencia desapareciera de ETA desapareciera del escenario político y que eso abriese las oportunidades para un proceso de paz irreversible. Aún así, aquí no se detiene el trabajo que hay que realizar, hay que seguir avanzando en el sentido de que hay que proceder a lo que es el desarme de ETA y a nuestro juicio esto exige que haya conversaciones entre el gobierno y ETA para que definan un proceso técnico sobre cómo se desarrolla todo ese proceso de desarme. Luego tenemos el proceso de diálogo político, que es un proceso que fundamentalmente corresponde a los partidos políticos, acompañados por la ciudadanía, y en definitiva en lo que consiste es en tratar de buscar una estrategia compartida para poder avanzar en el proceso de paz y al mismo tiempo también abordar las diferencias políticas de fondo que tenemos en nuestra sociedad. Y finalmente ya el tema que nos ocupa, que es el proceso de reconciliación social, que es un proceso en este caso que sí nosotros creemos que tiene que ser liderado y protagonizado de manera conjunta por instituciones, partidos políticos y conjunto de la ciudadanía. Es una tarea que nos compete a todos y fundamentalmente es una tarea que, dicho de una manera muy sencilla, tiene que consistir en la medida que podamos, hay que cerrar las heridas que se han producido durante todos estos años, hay que curarlas también, hay que repararlas, como nos decía, en la medida que se pueda, y hay que avanzar hacia una forma de relacionarnos, de vivir, de convivir, que sea diferente y más respetuosa de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Pero bueno, esto es una definición igual demasiado genérica y lo que sí me gusta es empezar comentando lo que a mi juicio no es la reconciliación, porque esto, diciendo lo que no es algo, ayuda a comprender lo que realmente puede ser, ¿no? Nosotros hemos identificado algunas líneas rojas que creemos que no se pueden traspasar en ningún caso en un proceso de reconciliación social, que son concretamente el olvido, la desigualdad, la imposición, la humillación, la justificación y la dejación. Bueno, empezando con el tema del olvido, para nosotros hay un contramodelo de lo que tiene que ser un proceso de reconciliación social, que es el proceso de la transición española. No voy a entrar a debatir ahora si políticamente fue bueno o malo, arriba o abajo, cada uno tendremos aquí nuestra opinión, y yo era muy joven, tenía 4 años, o sea que tampoco me podía enterar mucho del asunto, pero el caso es que la transición estuvo basada en gran parte en un ejercicio de olvido. Se echó paladas de olvido sobre todo lo que había ocurrido durante esos años y al final ahí lo que estás dejando es un pozo que no puede desaparecer y que acaba por aflorar otra vez, como ha ocurrido durante todos estos años con todo el tema de la memoria histórica, las fosas comunes, etcétera, etcétera. La segunda línea roja es la desigualdad. Esto ya lo ha comentado Sabino también, que claro, esto de hacer distinciones entre víctimas según quién haya sido el autor o el momento histórico en el que se haya producido una vulneración de derechos humanos, pues eso no
fomentar la desigualdad y ir en contra de lo que son los principios internacionales. Al final, lo que implica es que a igual vulneración de derechos humanos tiene que haber igual reconocimiento y reparación. En cuanto a la imposición, al final una reconciliación que se impone o que una parte o alguien impone a los otros, eso deja de ser reconciliación. Podrá ser otra cosa, pero reconciliación no es, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo últimamente, que es este tema de los relatos. También Sabino ha comentado algo de los relatos, pero estamos asistiendo a un ejercicio en el que parece que un sector o unos sectores de la población nos quieren imponer a nosotros un relato de lo que ha ocurrido estos últimos años. Y además nos dicen que ese es el único relato bueno, el único relato ético y el único relato de futuro y el único relato que explica lo que ha sucedido con objetividad. Eso no puede ser. Cada uno tendremos nuestro relato, no se nos puede imponer una visión de lo que ha sido nuestra historia reciente. Otra línea roja sería la humillación. La humillación y también acompañado de esto el deseo de venganza. Esto lo único que conduce es a nuevos sufrimientos en el futuro. Y también aquí hemos tenido un ejemplo reciente como el que ha sido la manifestación que algunas asociaciones de víctimas han convocado el pasado sábado en Madrid contra la impunidad, impidiendo el cumplimiento íntegro de las condenas. Eso, como me vais a permitir que no diga el nombre, pero un representante institucional de alto nivel, pues en un seminario el pasado viernes a esto lo denominó directamente venganza institucionalizada. Decir que los presos tienen que estar en la cárcel y cumplir los 40 o los años de condena que tengan y que no tienen derecho a la reinserción ni a tener beneficios penitenciarios, eso directamente es venganza. Sobre esa base no se puede construir la reconciliación. También tenemos la idea de la justificación, esto de, también algo ha comentado Sabino, esta idea de que como ha existido un conflicto o como había que luchar contra el terrorismo, pues entonces se han producido vulneraciones de derechos humanos y eso, la existencia de ese conflicto, la lucha contra el terrorismo, justifica esas vulneraciones de derechos humanos. Eso es como explicar un fenómeno atmosférico. Como hay nubes, llueve, ¿no? A mí me recuerda también esto, por ejemplo, la declaración que hizo el colectivo de presos no este fin de semana, sino el anterior, reconocían que dentro del conflicto se había causado daño. Pues sí, pero se ha causado daño no porque haya conflicto, sino porque hay personas que han decidido causar ese daño. O, por ejemplo, ayer mismo el ministro del Interior decía respecto al decreto que también ha comentado Sabino, del reconocimiento a las víctimas de motivación política, que bueno, que sí, que dentro de lo que había sido la lucha contra el terrorismo, pues habían producido acciones y daños colaterales. O sea, como decía Bush hace también unos 10 años, cuando se producían víctimas mortales, o sea, víctimas civiles en Irak, es que son daños colaterales, ¿no? Y finalmente está el tema de la dejación, es decir, yo lo hago todo bien, el que tiene que hacer reconocimientos es solamente el otro, y ya está. Pues bien, frente a esto, nosotros lo que apostamos es por una reconciliación social que esté basado en 4 criterios, que son la unilateralidad, la paciencia, la inclusión y el consenso. Bueno, hablando de la unilateralidad, creemos que es necesario que haya una autocrítica, que cada uno haga una reflexión profunda sobre cuáles han sido sus comportamientos y sus acciones durante los últimos años y que de eso extraiga consecuencias. Y que se decidan a dar pasos para reconocer el daño, el dolor que haya podido causar, sin esperar a qué hacen los demás o a qué están dispuestos a hacerlo los demás. En cuanto a la paciencia, pues nosotros esta publicación sobre la reconciliación social, bueno, la presentamos en febrero aquí en Donosti en el Aquarium y vino una persona de una organización irlandesa, Oliver Wilkinson de Healing Through Remembering, que es una organización que trata el tema de cómo abordar el pasado allí en Irlanda del Norte, y yo me quedé con una idea clave de lo que dijo en su charla, que es hay que tener paciencia porque pasos mal dados, por tener demasiada prisa, al final puede conducir a que se agraven los problemas.
hay que tener en cuenta que un proceso de reconciliación social va a llevar mucho tiempo, no es algo que vayamos a poder desarrollar y culminar en 5 o en 10 años, y eso exige que tengamos paciencia para trabajar bien y también para ir superando las dificultades. Un tercer criterio sería el de la inclusión. Al final, si estamos hablando de la reconciliación, hay que trabajar con el máximo objetivo, y el máximo objetivo es tratar de incluir a todos los sectores sociales y políticos en un proceso de reconciliación social. Si no, al final, si construimos esta reconciliación sobre la base de la exclusión, lo único que estaremos es construyendo una convivencia que no está lo suficientemente asentada o bien asentada como para que pueda tener una buena continuidad en el futuro. Y finalmente, la reconciliación hay que trabajarla sobre el consenso. En la medida que se pueda, con las diferencias que por supuesto tendremos, hay que ir trabajando pues, elementos de consenso entre todos los partidos políticos, con el conjunto de la ciudadanía, para que se pueda ir definiendo qué pasos, cómo hay que ir avanzando. Porque de lo contrario, si no, se pueden generar situaciones como la que pasó en el año 2009. Si recordaréis que hubo un gran debate sobre el tema de la presencia de las víctimas del terrorismo en las aulas. Y hubo un debate, un follón terrible, fue un debate muy destructivo además. Yo creo que ahí nadie salió ganando. Y claro, cuando hubo que trasladar esa idea a los centros escolares, como llegaba en medio de toda esa confrontación política, pues la realidad es que daba mucho miedo y mucho temor en los claustros y en las direcciones de los colegios o de los institutos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de que todas las medidas que se tomen para avanzar hacia la reconciliación es necesario que se hagan mediante consenso, porque eso es lo que permite generar las condiciones como para que luego la ciudadanía también pueda aportar su grano de arena. Bueno, una vez señalados los criterios, pues claro, nos queda ya lo más complicado que es lo de los retos, ¿no? Lo voy a tratar de resumir. En el documento nosotros planteamos 10 retos diferentes, pero creo que se pueden resumir estas ideas de que hay un reto respecto a la verdad y la memoria, un reto de humanización y un reto respecto a una nueva cultura política. Bueno, respecto a la verdad y la memoria, la verdad es que en esto el experto es Sabino y Arguitus, ¿no?, de cómo se trabaja este tema, y yo solo quería añadir un par de detalles a lo que ha ido comentando Sabino. Quizás yo peco de optimismo compulsivo y prefiero ver siempre la botella medio llena que medio vacía. Y soy consciente de todos los déficits que presenta tanto la propuesta que se ha presentado sobre la creación de un instituto de la memoria como este decreto sobre las víctimas de motivación política. Y sé que queda mucho trabajo por delante con todo este tema. Pero creo que al menos se está empezando a cubrir un déficit terrible que hemos tenido durante los últimos años, ¿no? En cualquier caso, repito, creo que hay que profundizar en estas medidas que se han tomado, porque de lo contrario creo que no estarían cumpliendo los criterios que os he comentado antes de que haya inclusión, de que haya consenso, ¿no? Al final, de estos decretos y de este Instituto de la Memoria se han quedado fuera amplios sectores sociales y políticos, y creo que hay que trabajar para tratar de incorporarlos, ¿no? Y sí quisiera señalar también otra idea respecto a la verdad y la memoria, que es esta cuestión del reconocimiento del daño causado. Ya sabéis que ahora hay mucho debate sobre esta cuestión, fundamentalmente en relación a lo que es a las personas presas por su pertenencia a ETA, por haber cometido actos de violencia, y sabéis que uno de los grandes requisitos que se ponen para poder acceder a los beneficios penitenciarios es que se pida perdón. Yo creo que esta cuestión del perdón es algo que es absolutamente individual y que no puede ser ni obligado ni impuesto. Pero creo que sí es necesario que haya una autocrítica sobre la responsabilidad que ha habido en las vulneraciones de derechos humanos que se han cometido en el pasado. Este es un ejercicio difícil, pero creo que es un ejercicio necesario. De lo contrario, creo que no estamos poniendo de manera adecuada las bases como para que en el futuro no se repita otra vez tantos años de violencia. Bien, siguiendo con los retos, tenemos
el reto de la humanización, que es un reto que se proyecta mucho hacia el presente, porque estamos hablando del pasado, de las vulneraciones de derechos humanos que se han producido, del dolor que se ha producido, del daño causado, etc. Pero lo cierto es que también a día de hoy no todos los derechos humanos están garantizados en nuestra sociedad, hay que hacer un trabajo por garantizarlos. No han desaparecido lo que son las amenazas, sigue habiendo espacios donde se amenaza a personas simplemente por tener ideas diferentes. Tampoco, por ejemplo, se ha trabajado el tema de la prevención de la tortura y de los malos tratos. Esto no es que lo diga yo, lo dijo la semana pasada Amnistía Internacional cuando presentó su agenda de derechos humanos al gobierno vasco. Ya le dijo que, muy bien, o sea, al Estado hay que pedirle que prevenga la tortura y los malos tratos, pero también el gobierno vasco tiene amplias competencias en cuestiones de seguridad y temas policiales, y también el gobierno vasco puede hacer mucho para prevenir la tortura y los malos tratos. Y finalmente tenemos un problema también, que ya lo he mencionado antes, respecto a la humanización, que es la situación de las personas presas. En primer lugar, pues todos los tratados internacionales, incluso los que ha firmado la propia España, afirman que para la reintegración de las personas presas es necesario que estén cerca de su lugar de residencia, y en cambio la dispersión sigue estando en práctica y no ha habido ningún movimiento con este tema. Y también, como os decía antes, pues o bien se está negando directamente la posibilidad de la reintegración social por parte de las personas presas, como están diciendo algunas asociaciones de víctimas, o bien se están poniendo unas condiciones que son de muy difícil cumplimiento, como está haciendo el propio gobierno. Y para terminar tenemos este último reto, que es el reto de crear o generar una nueva cultura política. A mí me encanta esta foto, es muy divertida, son Ian Paisley y Martin McGuinness en Irlanda del Norte, que se están riendo mucho después de uno de los acuerdos que consiguieron ya para impulsar la creación del gobierno allí. Y bueno, ya sabéis que hay una historia, una anécdota que se cuenta por ahí que, bueno, en una de las primeras reuniones que tuvieron, pues bueno, uno de ellos le confesó al otro: mira que estamos aquí juntos ahora negociando, y hace 10 años, si hubiese tenido una pistola te hubiese matado. Y el otro le responde: sí, pues yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Y bueno, esto es una demostración de cómo personas, o sea, que se odiaban tanto, o sea, un odio profundo y visceral, pues fueron capaces, por el bien de su país, de su sociedad, de compartir un mismo espacio y de poder avanzar a buscar consensos y acuerdos que les permitiese diseñar el futuro, ¿no? Al final, lo que está detrás de esta foto, de esta imagen, es la necesidad que tenemos de generar una nueva cultura política que esté basada en el respeto. Todos estos años nos hemos relacionado de una manera en la que se entendía que el otro era un enemigo, y al enemigo se le puede hacer, pues estaba justificado hacerle cualquier cosa con tal de vencerle, y creo que ha llegado el momento en que tenemos que bueno, pues tratar de construir una cultura política, una manera de relacionarnos que esté basada en el respeto. Para esto es fundamental que tratemos de superar pues todos los muros de incomunicación que hemos construido durante estos años. Otro ejemplo fue un seminario que participé el viernes en la Universidad de Deusto sobre justicia y convivencia, en la que participamos personas muy diferentes. Y bueno, públicamente ha salido dos de las más relevantes, que eran Maite Pagarzortundúa y Jone Gorizelaia, ¿no? También había otros muchos que no nos habíamos o no se habían encontrado nunca en la vida en un mismo espacio y hablando con confianza y tranquilidad. Estos son ejemplos de esos pasos que hay que ir dando, de poder hablar, de poder comunicarse, de poder escucharse con respeto. Diferencias, seguro que tenemos muchísimas, pero al menos que vayamos desarrollando estas capacidades. Y bueno, y por terminar, también hoy a la mañana me mandaban un correo electrónico, me decían que una entrevista que di el lunes en ETV que parecía que estaba muy pesimista respecto a la situación y si era posible avanzar en este proceso de reconciliación social.
y demás, ¿no? Bueno, pues para terminar, yo sí quiero hacer mi llamamiento a tener un poco de ilusión respecto a lo que está pasando. Pues hace muchos años teníamos el sueño a ver si se podía conseguir el final de la violencia y que se pudiese abrir un proceso de paz que fuese irreversible. Yo creo que este sueño, con todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, pues se ha convertido en una esperanza cierta, en algo que, bueno, que si lo miramos con perspectiva es una situación completamente nueva y una gran oportunidad. Y ahora lo que nos queda es seguir empujando. Yo creo que también ahí es importante la participación de la ciudadanía para que esta esperanza sea una realidad ya de una manera total, definitiva y resoluble. Bueno, acabo de hablar en el Atlético. Gracias.